Y lo hacemos con la ayuda del experto Blas González, es especialista del Consejo General del Poder Judicial en asuntos mercantiles, magistrado en excedencia, abogado. Muy buenas, Blas, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos unos minutos en Negocios Televisión. Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, por poner un poco de contexto, las empresas una vez entran en insolvencia disponen de 2 meses para solicitar el concurso de acreedores, la moratoria que ahora tiene planteada el Gobierno desde el pasado año, que en un principio estaba hasta este 14 de marzo, se suspende esa obligación, ¿no?, de solicitar el proceso en caso de insolvencia. Como decimos, se puso en marcha esta medida hace un año, en un principio iba a ser válida hasta el 14 de marzo y ahora se plantea prorrogar esa moratoria. Esperábamos que fuera hoy, al final parece que pasa el viernes, pero más allá de esta cuestión, en un principio se planteaba que pudiera ser hasta el 30 de junio y ahora parece que la prórroga podría incluso extenderse más. Antes de ahondar en esta cuestión, Blas, sí que me gustaría que hiciéramos un poco una valoración general, valoración o crítica, por así decirlo, porque parece que hay consenso entre los expertos a la hora de evaluar esta posible medida por parte del Gobierno. El consenso general lo califica de error. No sé si usted va en esa misma línea o cuál es la opinión que le merece de este tipo de actuación por parte del Gobierno. Sí, efectivamente, comparto esa opinión. Me he manifestado ya en varias ocasiones en contra de esta idea de que la moratoria concursal per se es un mecanismo de solución del problema y de viabilidad empresarial. Eso me parece un grave error que seguramente se pagará en el futuro en el caso de que efectivamente la prórroga no sea solamente hasta el 30 de junio, más allá del primer año, sino incluso hasta el 31 de diciembre, como algún medio ya va avanzando. Lo primero que hay que señalar es que la moratoria concursal no impide ir al concurso, no prohíbe a los empresarios ir al concurso. De hecho, muchos de nuestros clientes, no solamente los míos, sino de general del sector, están siendo aconsejados en la línea de que la moratoria te permite no ir a concurso si no quieres, pero te permite perfectamente ir al juzgado y declarar y solicitar tu declaración de insolvencia, protegerte tras el amparo concursal en el caso de que sea la mejor solución para la viabilidad de tu empresa o para cubrir la responsabilidad de los administradores. No lo prohíbe. La moratoria concursal per se no soluciona el problema. Es como tratar de que bajen las estadísticas de contagios del COVID simplemente porque se ha logrado que el enfermo no vaya al hospital y no engrose la estadística. Lo importante no es la declaración del concurso, sino establecer mecanismos que solucionen la insolvencia de las empresas. Eso es lo que verdaderamente debe importar. Transcurrido un año, yo creo que lamentablemente ya se llega tarde, es necesario depurar el mercado de un montón de empresas que necesitaban esa ayuda a la europea desde el primer momento del estado de alarma, pero que transcurrido un año es una patada hacia adelante que lo único que va a hacer es aumentar en demasía una cantidad de empresas que ya son inviables, que lo que necesitan es una liquidación ordenada, que no es ningún fracaso, una liquidación ordenada con control judicial, con control de la administración concursal, para establecer una profilaxis del sistema que no haga que las empresas inviables acaben por arrastrar al resto, ¿no? Ese es el concepto de bola de nieve, que creo que lamentablemente esta idea de prorrogar de nuevo por casi 9 meses la moratoria concursal nos puede traer en el futuro. Claro, Blas, haciendo esa comparación, ¿no?, de los enfermos y los hospitales, podríamos decir, por tanto, que nuestro tejido empresarial español se está enfermando, aunque nosotros no lo veamos, ¿no?, porque no estamos teniendo esa imagen, esa fotografía, pero sí está ocurriendo. Varias cuestiones que me gustaría abordar, una de ellas respecto a la posible prórroga hasta finales de este año 2021. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si finalmente la prórroga fuera hasta el mes de diciembre? ¿Qué diferencia habría entre que la prórroga se produjera hasta junio o hasta diciembre? Entiendo, claro, que esos meses de margen de más que quiere dar el Gobierno de alguna forma a las empresas son cruciales, porque al final, cuando hablamos de que una empresa quiebre o no, quizás casi estamos hablando más de una cuestión de urgencia de tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. El tema concursal es un tema de insolvencia, no en el sentido económico de la palabra, activo sobre pasivo, sino de liquidez, de incapacidad del empresario y sobre todo, especialmente el pequeño y mediano empresario,
extraordinariamente afectado por el estado de emergencia, porque el gobierno haya bajado la persiana por un decreto ley. Esto hace que esté extraordinariamente afectado por la liquidez, por la falta de liquidez y por tanto por la insolvencia. El efecto que tiene la moratoria es que por la cultura concursal española, por la imposibilidad de que el crédito público tenga la misma condición que el resto de acreedores, tal y como viene imponiendo el Fondo Monetario Internacional, si no se le dan mecanismos alternativos para solucionar su insolvencia, el mero concurso es claramente liquidativo y, por lo tanto, nos lleva a una enorme cantidad de empresas insolventes liquidables que acaban por desaparecer. Lo sé, me consta perfectamente, yo pertenecía a esa familia durante muchos años y sé que los jueces de lo mercantil están deseando ser médicos sanadores del enfermo y no médicos que se limiten a certificar la defunción de la empresa. Y la mera moratoria, si no va acompañada de la implementación de la directiva de la reestructuración preventiva, métodos preconcursales, métodos que permitan que el empresario tenga estímulos para detectar una alarma temprana que permita solucionar estos problemas, en el que el crédito público sea tratado en igualdad de condiciones, con algún privilegio, pero no el extraordinario privilegio que tiene, pues es una moratoria absolutamente vacía de contenido que, como digo, es una patada hacia adelante. Esto es lo que se echa de falta en el sector, proteger la solvencia de la empresa y no simplemente evitar que entre en concurso, que en sí mismo es un dato estadístico carente de valor. Desde luego, proteger la solvencia de la empresa, tener esos métodos preconcursales, pues precisamente para evitar, más que sanar cuando ya el mal está hecho, que a veces también la prevención es quizás una de las cosas que más nos está costando en estos momentos, en esta crisis sanitaria, que está teniendo tanto impacto en todas las economías a nivel mundial. Claro, en este caso, Blas, por hacer también un poquito una recapitulación, bueno, habías comentado, ¿no?, que esto al final se trata de un efecto bola de nieve, que estamos llegando tarde. Me da la impresión, la sensación de que se está ahora mismo fiando todo a esa posible recuperación de cara al segundo semestre de este año. Estamos, no sé si decir excediéndonos en confianza, pero sí que es cierto que ahora mismo parece o da la sensación de que estamos muy en la cuerda floja, que si realmente la recuperación de cara al segundo semestre de 2021 no va como se espera o como se desea, todo este tejido que se está construyendo en torno a esa posibilidad, pues de alguna forma podría romperse, podría desquebrajarse. No sé cuál es la sensación que tienes, pero sí que da un poquito la impresión de que ahora mismo el gobierno está de alguna forma tomando medidas confiando en que se produzca la recuperación y no tanto pensando en el qué ocurriría si realmente las cosas no van como se desea o como se espera. Sí, es una opinión y una impresión compartida por regla general entre todos los que nos dedicamos al mundo de la insolvencia. Esta inyección de dinero a nuestra pequeña y mediana empresa, a la grande y a la muy pequeña, a todo nuestro tejido empresarial, es algo que tenía que haber llegado hace mucho más tiempo, prácticamente desde el mismo momento en el que se decreta el estado de alarma y se impone el cerrojazo del negocio pequeño y grande, negocio español. Esas inyecciones deberían haber evitado y ayudado al empresario y a los trabajadores a que su empresa entrara en una situación de insolvencia. No se hizo, ha pasado un año y ahora este tipo de inyecciones directas, con esta lucha entre quienes pretenden proteger las arcas públicas, que van a quedar absolutamente llenas de telarañas si alguien no cuida de este extraordinaria importancia que tiene este tema, ¿no?, de las arcas públicas, y aquellos otros que entienden que es necesario inyectar cuanto más dinero sea posible a las empresas, pues entre unos y otros ha pasado un año, ese daño ya se ha producido, hay mucha empresa que ya está herida, lamentablemente está herida de muerte, y la responsabilidad del gobernante debe ser en este momento procurar que esto no arrastre la
al resto de empresas que sí que siguen siendo potencialmente viables y que lo que necesitan es mecanismos alternativos para evitar su liquidación. Si la directiva de reestructuración temprana, esta directiva comunitaria que va a establecer mecanismos preconcursales mucho más eficaces, más novedosos, con nuevos profesionales dedicados a esto, estuviera ya en vigor, habría no solamente un escudo para evitar que la gente vaya a concurso, sino también medidas alternativas para que este señor que no va a concurso tenga formas de evitar su insolvencia. Si no se le da el mecanismo para evitar su insolvencia, el 31 de diciembre tendremos aún más empresas insolventes. 5.000 millones. ¿Cómo se van a repartir? ¿Quiénes son los que van a decidir a dónde van? Es una empresa zombie, como dice la OCDE. Es una empresa que ya no necesita ese dinero, sino lo que necesita es una liquidación ordenada. ¿Dónde va a estar ese dinero? ¿Es suficiente? Yo creo que son inquietudes y preguntas que apuntan más a la dirección de una patada hacia adelante, confiando, como bien señalas, en que la recuperación por sí sola hará que esa nieve se vaya derritiendo. Lamentablemente creo que la realidad será distinta y que ya tenemos en nuestro tejido productivo una cantidad de empresas afectadas que lo que necesitan son mecanismos mucho más eficaces de profilaxis del sistema, de liquidación ordenada, que no arrastre a la empresa viable con ellas. Comentabas, ¿no?, las empresas zombie. ¿Hasta qué punto podrían multiplicarse la presencia de esas llamadas empresas zombie en el tejido, en el ecosistema empresarial español? Y sobre todo, ya no solo hasta qué punto, sino qué efectividad puede tener el tener empresas zombie pues danzando por todo el tejido, si al final pues bien sabemos que están abocadas al fracaso. Al final es simplemente alargar, ¿no?, la pena de muerte, por así decirlo. Sí, es lamentable, ¿no? Todos tenemos familias, amigos, estamos directamente todos formamos parte de ese tejido empresarial y todos estamos interrelacionados como una enorme bolsa de fruta, de cerezas, todas entrelazadas en la que en el momento que sale una vamos todos detrás. Un proveedor depende de su empresa cliente, el cliente a su vez depende del negocio. Estamos todos interrelacionados y generar un efecto lesivo en algunas partes del sistema hace que se extienda ese problema y que si no se toman decisiones quirúrgicas verdaderamente dolorosas, porque esto de hablar de empresas zombie parece en un sentido parece que peyorativo, ¿no?, de empresas zombie. Ya mucho empresario, mucho administrador de la sociedad dirá, pues la verdad no me apetece nada que me califiquen de zombie por el hecho de que no voy a concurso, pero lo cierto y verdad es que la OCDE, los mecanismos, las grandes instituciones hablan de las zombie companies, del zombie lending, porque efectivamente generan un tejido de muertos vivos, de muertos de ambulantes que son malos para el sistema y que tenemos que arreglar. Es necesario que esto tenga una solución quirúrgica, dura, pero no se arregla con establecer que las estadísticas concursales españolas siguen siendo muy bajas, porque se ha logrado que el empresario no vaya al juzgado. Un concurso de acreedores, si no se logra el convenio, es bueno que se ocupe de la liquidación de los concursos. Y simplemente por poner un cartel en el que se diga que el concurso español es muy modesto y que la empresa no ha caído en concurso, no se soluciona. No se ha solucionado la insolvencia y la insolvencia necesita de mecanismos alternativos para la refinanciación de lo que es viable, de lo que es potencialmente estimulable y que va a salvar la empresa y muchos puestos de trabajo. Eso hay que salvarlo, y lo que no se pueda salvar porque ya se ha llegado tarde, establecer mecanismos de liquidación ordenada. Una prórroga de este tipo, de casi un año completo, 9 meses más, hasta el año 2022, me parece en este sentido muy mala noticia. Blas González, especialista del Consejo General del Poder Judicial en Asuntos Mercantiles, abogado, magistrado en excedencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos para desgranar las principales claves de una cuestión pues, que ahora mismo preocupa y mucho cuando hablamos de nuestro tejido empresarial. Un abrazo y gracias. Ha sido un placer, Marta. Gracias a vosotros. Y nosotros